Patricia Bullrich se caga de risa en la cara de todos los cucas lobotomizados, cuyo único plan es soñar con la destitución del mejor presidente que tenemos. Creo que esta vez los argentinos, o la gran mayoría, despertaron y ya no se comen el cuento de la justicia social o el verso del Estado presente. Sígueme si estás del lado de las personas que quieren lo mejor para esta nación. Ministra Patricia Bullrich, buenas noches. La primera mirada sobre esto de lo que está hablando mucha gente hoy. Yo estoy contenta. ¿Por qué? Porque creo que al kirchnerismo le ha quedado solamente la queja. Está perdiendo todas las batallas. Y hay un mundo de la razón, del sentimiento de cambio que se está imponiendo en todos lados. Asambleas universitarias donde hay 30 que quieren tomar la universidad y 200, 300 alumnos que dicen que no la quieren tomar, que quieren estudiar y que respetan que haya auditorías en las universidades. Actores que se quejan porque perdieron el privilegio que tuvieron durante un determinado tiempo, en vez de decir, bueno, la Argentina tiene que cambiar, nos la vamos a rebuscar, sabemos, tenemos un oficio que nos gusta, y se quejan. Entonces, el hecho de que le haya quedado solamente la queja y que haya una nueva realidad de una sociedad que quiere salir adelante, de jóvenes que no quieren tomar universidades, a mí me plantea que hay una nueva hegemonía discursiva, un nuevo momento de la Argentina que ha dejado atrás a los que solamente lloriquean lo que perdieron, ¿no? Así que no me pone mal, al revés. Por supuesto que hay cosas que pueden indignar respecto a temas de carácter internacional, el tema del ataque a Israel, el antisemitismo, eso siempre indigna, pero que lloren me parece que no está mal. Vivieron muchos años de los impuestos de los argentinos. Última mirada, Pablo, por favor. Coincido en este punto. Hay un nuevo tiempo que lo marca la sociedad, ¿no? Que es anterior o fue la antesala del advenimiento de Javier Milei al poder, la incorporación de Patricia Bullrich, que coparticipa de estos mismos valores y que además es actora en lo que le toca, el orden público. Hay una buena parte de la sociedad que lo venía pidiendo a gritos: valora el orden público, valora el orden público en las universidades, la prioridad, estudiar, hacer política muy bien, pero sin cortar el derecho a estudiar. Me parece que sí, no me animo a pronosticar cuánto va a durar o qué depende, pero estamos viendo a un kirchnerismo cultural, porque que está, por supuesto, demostrando con todas las evidencias de que ya no tiene lo que era propio, el botín del Estado. Se habían apropiado para uso propio, para uso personal y para distribuirlo entre los cumpas, entre los que estaban dentro del movimiento nacional y popular, de los favores del Estado. Y las universidades, por eso me pareció un principio de revelación fundamental, ver al decano de la Facultad de Filosofía, ¿no?, defendiendo la autarquía, el financiamiento de las universidades, y actores que lo aplaudían, y claro, si ahí estaba el negocio. Redondito, revelador. Pablo, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana. Te mando un abrazo grande. Manina. El Martín Fierro fue la tribuna política que generó todo tipo de comentarios durante todo el día. Mirarse el ombligo. Ayer fue la primera entrega del Martín Fierro de cine, series y plataformas, discursos muy politizados. La ficción es una radiografía de la realidad. Nos están afanando la ficción. Nos están afanando la ficción.
Está en la rosada la ficción. Sigo teniendo esperanzas en el país porque la gente no quiere más ladrones por todas partes. Gracias por estar hoy acá, porque es mucho más importante que otras veces, sí. Momentos oscuros. El cine argentino es el cine más importante de habla hispana. Por favor, no cierren el Inca. Gaza, Gaza, Gaza. Esta tribu va a resistir con creatividad, con amor y con libertad, esa palabra que nos quieren robar. Que no nos digan cómo tenemos que hacer cine. Sabemos hacer cine. Por la educación pública, por la salud pública, por la cultura y por el cine argentino, la reconcha de la lora. Viva el cine argentino, lo vamos a cuidar. Ojalá que el año que viene haya películas. ¡Wow! Hermosa noche, ¿verdad? Dicen, no cierren el Gomón. Cerraron un montón de cines. No los vi defender a otras salas de cine que cerraron porque está en crisis el cine en sí. Yo estoy de acuerdo con que sí, que el Estado creo que tiene que bancar algunas cosas de ficción. Lo que pasa es que estuvieron choreando a lo loco. Chorearon a lo loco. Y bueno, yo trabajé en 3, 4 programas que después no salieron en ningún lado. En la platea que vimos ayer, el espectáculo, sacó a Susana Jiménez que manifestó una postura. Por supuesto que yo apoyo este gobierno ahora, muchísimo, porque está haciendo cosas fantásticas. Yo no lo voté. Y sacaré también a Franchella que manifestó también una postura. Sigo con la esperanza que esto se modifique a favor del pueblo. Esa platea que viste vos, ¿estaba en contra del gobierno o no? Sí, yo creo que sí. Era una platea en contra del gobierno. Por eso mezclan todo. El kirchnerismo politizó la cultura, la usaron para hacer propaganda y bajar línea política. Yo siempre digo que las pocas veces que tuve posibilidad de encontrarme con gente de la política para hablar de la cultura no entienden nada. Se gastaron millones de pesos para películas con 4, 5, 8 y 20 espectadores. Películas que nadie vio. Que no nos digan más cuántos espectadores tenemos que meter para ser buenos. Está difícil reírse, ¿eh? Está difícil hacer comedia. Yo creo que hay como una división irreconciliable en la Argentina y a esa división yo la llamo la grieta. Y creo que incluso va a trascender al actual gobierno. Y la grieta igual va a permanecer, porque la grieta ya no es política, es cultural. Querido Jorge Lanata, y qué interesante este disparador, ¿no? Porque deja muchas cosas para reflexionar. Sí. Y la forma de defender la ficción... Perdón, María. Una es... Graciela Borges, ¿cómo discutía Graciela Borges, no? Una gran actriz. Sí, claro. ¿Cómo que las películas, los programas tienen que tener determinada cantidad de espectadores? No es que bajan del cielo y sea arte o lo que sea, tiene que ser sustentable. La industria de la atención existe y sale dinero. Mira, íbamos al mismo punto, en mi interrupción te pido disculpas. No, por favor. Iba al punto a que la expresión artística se defiende con calidad, porque cuando hay calidad, el público compra. Compra quiere decir, te hace primera, como hizo Envidiosa, la ficción que protagoniza Griselda Siciliani en Netflix, que la rompió, que ya está la segunda temporada y seguramente habrá tercera. Incluso Lamonte, que no es un santo de mi devoción y que tampoco me gusta habitualmente como actúa en Envidiosa, está muy bien. La rompe, porque tampoco vamos a entrar en la grieta de que si no te gusta... De que si no te gusta una película, un actor o una actriz, no... Está exquisito Lamote y tampoco es santo de mi devoción como actor. Perdón, ministra, que la mete en esto, pero... me encantó, Envidiosa me encantó. Claro, pero una buena ficción, primera en Netflix durante varias semanas y a nivel panregional, no solamente en Argentina. Bueno, y podemos poner como ejemplo Granizo de Franchella, que no es una gran película, pero su sola estelaridad la sostuvo, en lo que era Star Plus, El Encargado. Son productos que se sostienen por su calidad. Lo mismo pasa cuando hay que sacar un ticket en una boletería para los que todavía van al cine, y ojalá se sostenga por mucho tiempo, o para comprar una entrada en el teatro. Dales calidad y los espectadores están. La ministra lo decía, ¿no? Además, sentido común. Y algo que en lo que se está avanzando, en que ya la cultura woke no es hiperhegemónica, monopólica, oligopólica. Hay otras voces que se empiezan a escuchar, ¿no, ministra? Sí, pero además Norma Brisky tiene razón, porque dice, hemos perdido la ficción. La ficción de un país que crecía mientras decrecía, la inflación de un país que podía vivir sin emitiendo dinero, la ficción de un país donde el Estado resolvía todo, una gran ficción que durante muchos años se transformó en un relato hegemónico que había como que pelearlo, tratar de agujerear esa mentira, y ahora se cayó el telón. Se cayó el telón. Y hablando de ficción y no ficción,
Hay una tenida entre el presidente Javier Milei y la expresidente o presidenta Cristina Kirchner, que incluye un capítulo en el que la incluye la ministra Patricia Bullrich, ¿no? Así es. Ayer el presidente le contestó en este horario porque estaba ocupado haciendo otras cosas, pero reapareció después Cristina. Ayer el tuit de Cristina comenzaba diciendo: así que ahora también me querés matar. Ya hubo una época en la Argentina en la que se pensaba que la muerte del adversario era la solución. De aquel tiempo podés preguntarle a tu ministra de Seguridad, acá hace referencia Patricia a usted, que de eso puede dar cátedra. Ministra. Bueno, la verdad es que es gracioso, ¿no? Porque Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, hicieron de la reivindicación de los 70 una historia que la mantuvieron durante muchísimo tiempo, que generaron con eso toda una mística que se la transfirieron a gente joven que no vivió ese momento y que vivía como si lo hubiera vivido, sin entender la tragedia de la violencia. Compraron y vendieron toda esa realidad, mientras en mi caso, que además yo, digamos, a mí me tocó muy poco tiempo porque yo era más joven y prácticamente estuve muy poco tiempo y me fui del país, pero ellos que construyeron esto, ahora lo utilizan como si fuera un arma que ya no les sirve más. Es decir, ahora entierran esa construcción que hicieron durante tantos años de la reivindicación de los 70 y ahora la quieren transportar a otro lado. Entonces, es como que no existe la verdad o la mentira, ¿no? Existe, de acuerdo a la circunstancia y al momento, usar una situación para intentar no hacerse cargo de lo que ellos mismos construyeron. Ahora, entonces, realmente cuando escuché esta frase, digo, ¿cómo puede ser que Cristina Fernández de Kirchner, que le dijo a millones de jóvenes que gritaban en las calles, la cámpora, ¿no? La cámpora, digamos, el mismo nombre lo indica, que reivindicaban todo ese momento trágico de la Argentina, que nunca se autocriticaron de la violencia, ellos, al revés, la pusieron bien arriba. La romantizaron, la romantizaron, ahora se den vuelta de esta manera para decir esa frase tan poco seria, ¿no? Ahora, ministra, en este contexto, en el contexto de lo que vimos de la entrega del Martín Fierro, cine y series, y lo que está pasando con las universidades, ¿hay una intención de raspar, de esmerilar, de intentar empujar al gobierno de Javier Milei? Yo creo que la hubo. Nosotros fuimos muy, muy cuidadosos y miramos con mucho detalle las marchas universitarias, pero vimos entre la primera y la segunda marcha un descenso muy fuerte de la participación y vimos la composición de una marcha más auténtica, con más estudiantes, y una marcha mucho más politizada, con mucho menos estudiantes, y nos dimos cuenta que ahí había un quiebre y lo fuimos viendo universidad por universidad, y en todo el país, donde los estudiantes comenzaron a tomar distancia, y también hubo un segundo quiebre que fue el interior versus la UBA. El interior, muchísimas facultades que tienen gente... Río Cuarto, por ejemplo. Río Cuarto, que tiene gente de muchísimos pueblos, que tratan de darle beca a los estudiantes y que tienen un montón de dificultades. Y que ven a la UBA como la gran universidad, pero que a la vez durante muchos años ha tenido prácticas muy poco transparentes, ¿no? A pesar de ser la universidad más importante que tiene nuestro país. Sí. Entonces, me parece que ha cruzado lo federal y ha cruzado la idea de que los estudiantes quieren libertad, que no les quieran imponer una toma, y si hay alguien que se para en la puerta, dicen, correte que quiero ir a estudiar. Claro, quiero terminar la materia y quiero terminar el año, ¿no? Y quiero terminar el año. Y terminar la materia. Ahora, estamos hablando de Cristina y Nicolás Pizzi preparó un informe que vamos a mostrar sobre el futuro judicial de Cristina. Nosotros tenemos a la ministra, ahora le vamos a preguntar, pero informanos, por favor, danos la información que tenés vos, por favor. Bueno, Luis,
Estamos hablando todos del 17 de noviembre, un día clave por la elección del PJ, pero 4 días antes, el 13 de noviembre, va a haber una decisión muy importante desde el punto de vista judicial. La Cámara de Casación tiene que decidir finalmente si confirma la condena a Cristina Kirchner por el caso de vialidad, el caso de obra pública. ¿Qué puede pasar ahí, Luis? ¿Qué puede pasar? A ver, lo que se presume a esta altura es que la Cámara de Casación va a confirmar la condena de 6 años y va a confirmar la inhabilitación perpetua. Wow. Y esto es importante porque la inhabilitaría a Cristina Kirchner para ejercer cargos públicos. El tema es, Luis, ¿cuándo quedaría inhabilitada para ejercer cargos públicos? Esta es una vieja discusión. A ver, según la doctrina y la jurisprudencia, el fallo queda firme cuando lo confirma la Corte Suprema de Justicia. Para eso, Luis, faltaría mucho tiempo. En tribunales dicen, ojo, porque hay instancias previas. Es muy técnico, pero hay 2 recursos. El recurso extraordinario, luego de la Cámara de Casación, y el recurso de queja. Y esto sí ya es muy, muy técnico, pero el recurso de queja no inhabilita la sentencia. La sentencia queda vigente. Por lo tanto, para pasarlo en blanco. Para que se entienda bien. No es necesario que la Corte Suprema se expida. Para que eventualmente quede inhabilitada para ejercer cargos públicos. Exactamente. O sea, esta próxima pregunta que vamos a plantearnos ahora sería clave o es clave, ¿no? Claro, Luis, porque acá viene el tema de los cargos partidarios. Cargos partidarios. Una cosa es cargos públicos y otra cosa es cargos partidarios. A ver. Cristina Kirchner posiblemente sea elegida para ejercer un cargo dentro del Partido Justicialista. Eso es un cargo partidario. Sí. Ahora, también en la justicia, Luis, y esto es muy técnico, pero lo están analizando, dicen, la inhabilitación no la deja fuera de ninguna manera para ese cargo partidario. Pero ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? La inhabilitación sí la puede excluir a una persona del padrón electoral. Por lo tanto, no se puede presentar ni para votar ni como para ser candidata. Exactamente, Luis. Y Cristina Kirchner habló de esto en su momento cuando hizo el alegato en el juicio de obra pública. A ver. La condena no son los 6 años a la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. 4 gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. En el 2003, en el 2007... en el 2011 y también contribuye a la victoria que obtuvimos en el 2019 cuando nadie daba 2 pesos por el peronismo. Esto es lo que me están cobrando, esto es lo que y por esto me inhabilitan. Por esto me inhabilitan. Esta es la verdad de la milanesa. Bueno, Luis, lo que decía siempre Cristina. A ver, Cristina siempre habló de proscripción. Evidentemente no está proscripta, esto está claro. No hay inhabilitación todavía porque el fallo no está firme, pero bueno, esta es una vieja discusión que le podemos preguntar a la ministra, Luis. El famoso tema de la ficha limpia, que nunca todavía se aprobó en el Congreso. Pero bueno, es interesante saber la opinión de la ministra sobre este tema de la inhabilitación y los cargos públicos. Bueno, a mí me parece que una persona que ha ejercido un cargo público tan importante como la Presidencia de la Nación, en este caso, si el fallo se ratificase por la Cámara, el Tribunal de Casación, va junto. Es decir, si uno ha tenido un acto de corrupción, es evidente que no puede tener el ejercicio de un cargo público, porque sería como burlarse de la sociedad. Y sea Cristina Fernández de Kirchner o quien sea, cualquier persona que sea condenada por corrupción, por narcotráfico, por lo que sea, y que ha sido funcionario público, tiene que tener la condena y la inhabilitación inmediatamente, porque es totalmente incompatible haber robado, y lo dirá o no el Tribunal de Casación, pero si lo dice, ya estamos llegando al Tribunal de Casación, que en realidad es la última instancia para el 99% de los presos en la Argentina. Claro. ¿Por qué debería tener un privilegio, no? Para el 99% de los presos en la Argentina es la última instancia. Llegan al Tribunal de Casación y ahí
la Corte, si van a la Corte rebota y vuelve. Ministra, perdón. No, por favor. Hoy decía usted que le divertía, digamos, cuando estábamos hablando del tema del cine, ver cómo se habían quedado casi sin argumentos. ¿Qué le pasa con la interna del PJ? Porque... Bueno, me parece interesante, ¿no? Porque me parece que hay un cambio muy importante en la Argentina respecto a cómo se ha logrado que la sociedad tenga una nueva forma de pensar el país, una nueva narrativa. Tuvimos una hegemonía brutal, ¿no? Una hegemonía que era hasta violenta, ¿no? Es decir, la hegemonía que le escupía a los periodistas, la hegemonía que generaba, digamos, que atacaba al campo de oligarcas, toda esa hegemonía que durante tantos años tuvo el discurso kirchnerista, hoy se ve roto. Y durante muchos años nosotros éramos el anti-kirchnerismo. Creo que ahora esa dicotomía kirchnerismo-antikirchnerismo ha dejado de ser, porque el kirchnerismo no tiene más la hegemonía del discurso en la Argentina, y la centralidad la tienen las ideas que hoy representa el presidente y que representa el gobierno. Ahí está la centralidad. Entonces, la discusión, digamos, de Cristina se ha corrido. Tanto se ha corrido que como el peronismo es rápido en eso, se dieron cuenta y la mitad se empieza a dividir, ¿no? Empiezan a decir, bueno, ya Cristina no es el paraguas de todos, no es el eje. Entonces, se dividen en dos listas. Esto quizás tiene un correlato también en el bloque de diputados y de senadores. Así que es un proceso de pérdida total de la hegemonía que ha tenido el kirchnerismo durante tantos años en la Argentina. Ahora, en esta discusión de ejes que se corren, ¿no? y de batallas culturales que se libran, en las últimas horas desde su ministerio se presentó un plan que es Manos a la Obra, Ocio Cero también se llamó, que tiene que ver con la obligatoriedad para que los presos trabajen en las cárceles, mantengan su lugar en las mejores condiciones y de alguna manera justifiquen, y yo no lo sabía, me entero a partir de su anuncio, lo que cobran. Cobran 270.000 pesos por mes y no les dan a las víctimas de sus delitos el 30% que la ley establece que deben darles. ¿Nos puede contar un poco sobre cómo se hará operativo esto? Bueno, el plan Vagancia Cero tiene dos... Perdón, ¿se llama así, Vagancia Cero? Vagancia Cero, sí. Yo pensé que era Ocio Cero. Bueno, pero lo que pasa es que Ocio Cero es el nombre que le han puesto en El Salvador, así que nosotros le pusimos un nombre más criollo. Más argentino, claro. Más argentino, Vagancia Cero. Entonces, el Código Penal lo dice. Tienen que cuidar el lugar donde viven, tienen que aportar a los gastos en la cárcel, tienen que devolverle a la víctima y tienen que guardar una parte para cuando salgan de la prisión. Bueno, lo que estamos haciendo es ordenando esto. ¿Con qué nos encontramos? Que esto recién se va a anunciar la semana que viene porque estamos cambiando una resolución muy fuerte que había dentro del servicio penitenciario. Nos encontramos que todos los detenidos del Servicio Penitenciario Federal están cobrando un sueldo sin trabajar. ¿Están cobrando un sueldo sin trabajar? Sin trabajar. Con lo cual, ahora lo primero que hicimos fue organizar que tienen que trabajar en el mantenimiento de las cárceles. Que eso además les va a dar determinados oficios. Alguno podrá hacer electricidad, pintura, distintas cosas que van a poder arreglar. Y además se van a ganar el sustento, supongo, ¿no? Esto no va a ser pago. No va a ser... esto no va a ser pago porque esto es una obligación que tiene el detenido. Así como devolverle a la víctima parte del dinero por el daño que causó. Entiendo. Después ahora viene otra resolución que vamos a sacar donde solo se le va a pagar a la gente que trabaje 8 horas y vamos a tener un sistema de... van a tener que poner el dedo los que trabajen y marcar las 8 horas de trabajo y además no vamos a pagar el sueldo mínimo por una cuestión de principios. ¿Qué es lo que van a hacer? No, vamos a pagar menos del sueldo mínimo porque nosotros pensamos que una persona que ha cometido un delito no puede cobrar lo mismo que una persona
que se levanta temprano, que tiene que tomar un tren, un colectivo, o ir a caballo a trabajar, y que muchos ganan el sueldo mínimo. Entonces, nos parece que el que las hace las paga. Por supuesto que nos interesa que trabajen, porque el preso que va a salir dentro de 6, 7 años no queremos que vuelva a ser ladrón, pero queremos que se canse, que trabaje y que también sienta que no es lo mismo haber delinquido que no haber delinquido, que hay una diferencia ética fundamental. Habló hoy Milei y habló entre otras cosas del cepo, ¿no? Tenemos varios cortes, pero ¿qué tenemos el cepo? ¿Ah? Si alguien pone plata al cepo, lo saco hoy. Hay una discusión en la economía, no lo queremos meter en discusiones económicas, pero el presidente dice que la voluntad del gobierno es sacar el cepo, ¿no? Pero por supuesto, lo que pasa es que, a ver, con tantas charlas que he podido tener con el presidente, ya en cualquier momento me dan el título de economista. Pero él lo explica muy claro, ¿no? Dice, uno tiene que tener como una cantidad determinada, tiene que tener como una pared muy, muy grande, un resguardo muy grande para que no pase lo que ha pasado en otros momentos, que se ha sacado el cepo y se ha tenido que volver a poner porque de golpe hay una escasez de dólares. Sí, sí. Entonces, el presidente lo que plantea y el ministro Caputo lo que plantea... ¿un fogonazo inflacionario o una corrida cambiaria? Claro, entonces lo que plantea el presidente es cuando estemos bien fuertes, que tengamos las reservas bien sólidas y que sepamos que los dólares están caminando casi juntos y que la inflación está baja, es decir, que tenemos todas las variables controladas, ahí sacamos el cepo. Hoy, digamos, una persona... ¿por qué no van a comprar dólares? Porque muchos apostaron, y sobre todo en los precios, y por eso es importante que esto se reacomode, muchos apostaron a que el dólar se iba a 1.400, 1.500, y entonces hoy dicen, voy a comprar dólares, claro, y el dólar mañana baja de nuevo, entonces ya empieza a haber miedito. ¿No le tiene miedo al contexto internacional? Perdón. No. Digo, porque hay muchos que dicen que debería levantarlo por cualquier situación que se dé a nivel mundial, digo, de guerras o enfrentamientos, claro, que dispare el precio del petróleo y demás, y entonces quedaríamos... Bueno, pero eso se puede hacer en ese momento. Aparte, la Argentina es un país proveedor de petróleo, de gas, con lo cual... En esas condiciones, si se disparasen los precios del petróleo y del gas, nosotros estaríamos en condiciones de recibir más divisas. Ministro, por eso tenemos que apurar las obras, ¿no? ¿Lo saludó el presidente por el cumpleaños?